Y seguimos con nuestro tema del día de hoy, que es procurarte pequeños momentos de felicidad y de belleza en tu cotidianidad. Y la frase de Jan Phillips se parece mucho al mandato de lo que tú tienes que hacer, que básicamente, según Jan Phillips, encuentra lo que te trae alegría y ve hacia allá. Así, Eso, así de simple. simple, sencillo. Bueno, a eso hay que ponerle intención. Sí, sí, sí. Nuestro Intención. próximo invitado hizo algo parecido. Él como que encontró algo que le gustaba y cogió para allá. Y nos Robert, contará su experiencia. Robert Sasuke nos acompaña. Buenos días, bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás? Buenos días, café. Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, Gracias por la invitación. Robert, del Club Kaizen, una autoridad de podcast aquí en la República Dominicana, señores. Así que vamos a conversar con Robert. Robert, qué bueno tenerte en el programa. Recuerdo la última vez que conversamos sobre los podcasts, los que ustedes estaban haciendo, tú y tu pareja, cómo iban desarrollando un mundo bien interesante. Luego ganaron premios, han estado muy activos tanto en la producción de podcast y el dar a conocer contenidos a nivel local, pero sobre todo a nivel internacional, Robert. Y ahora tenemos una especie de maratón de podcast y ustedes van a estar ahí participando. Sí. Actualízanos, ¿qué hay de nuevo por ese lado? Mira, si te actualizo, después que nos reunimos en cabina, que de hecho la foto que hicimos en cabina es la que hemos usado en los medios tradicionales, que se han hecho eco de este evento, por cierto. Qué bueno. Mira, pasaron grandes cosas luego que hablamos esa vez en la cabina. Nosotros creamos la comunidad de podcaster, nos agrupamos para hacer crecer el movimiento y la industria, para ver si podemos crear de esto una industria. Hicimos un maratón de podcast en marzo, de 3 días, 48 horas continuas de contenidos. Está en YouTube, por cierto. Se llama Maratón de Podcast Dominicanos, así mismo, así de básico. Tenemos 13 podcasters y 13 podcasts participando este año en los premios Latin Podcast Awards. Y nosotros hemos servido de puente para que ellos pudieran estar ahí participando. Y ahora se agrega el PodFest, que es un festival, uno de los festivales más grandes en el mundo del podcast. Se celebra todos los años. Este año, pues por la situación que tenemos, se va a hacer en línea. Pero ellos quisieron ir un poquito más allá. Y están intentando crear un récord Guinness mundial. Como el evento de podcast más grande o con más personas y exponentes en una semana. Y eso es lo que fuimos invitados y ahí estamos metidos nosotros los dominicanos. Mira, Robert, en un intento de récord Guinness. Para los oyentes que han escuchado la palabra podcast, pero no saben todavía bien con qué se come eso, ¿tú le puedes explicar así rápidamente qué es un podcast? ¿Qué características hacen que un material pueda ser considerado un podcast? Claro, un podcast es ese contenido que consumimos nosotros en internet, que está grabado, que yo puedo reproducir donde yo quiera, cuantas veces quieras, adelantarlo, atrasarlo, y que generalmente, técnicamente, incluye audio o video. Ok. Lo que pasa es que en el podcast hay un movimiento de personas que solamente creamos ese contenido en audio, que somos los podcasters. Sí. Así como están los youtubers, pero los youtubers también hacen podcast, pero en video. Entonces, eso es contenido bajo demanda que yo busco, que yo controlo cómo lo consumo y que está en plataformas de difusión donde están esos contenidos. Robert, ¿qué tanto? Por favor. ¿Tiene que ser un contenido académico o algo así? ¿O una persona que suba un material de chistes o demás? Debe haber un lineamiento. Realmente no hay lineamiento. Realmente no lo hay. Sí, los contenidos se distribuyen por categorías para organizarlos. Hay muchísimas categorías, creo que son algunas 15 categorías, pero hay muchísimos podcasts de comedia, de todo. Ustedes no se imaginan, de todo. Sí. De cómo cuidar caballos, de cómo sobrellevar un cáncer, de todo. Y hablando de que hay de todo, ¿cuál es el mayor tipo de contenido que se está consumiendo en República Dominicana? ¿Qué las personas que siguen los podcasts están buscando, que están escuchando? Los contenidos más atractivos en República Dominicana son los de entretenimiento. Y eso ha hecho que la mayor cantidad de podcasts están en la categoría de comedia. Sí, hay muchas personas que han encontrado ventaja escuchando podcasts para aprender cosas.
De hecho, esa es una de las ventajas que a mí me enamoró del podcast. Yo mientras corría, mientras hacía ejercicio o mientras iba a mi trabajo, podía ir aprendiendo sobre un tema. Pero el entretenimiento es el tema principal y ya de ahí los temas educativos, los temas de emprendimiento, de negocio, de ocio también son muy Sabes populares. que me ha llamado mucho la atención cómo en Estados Unidos, en Europa, se está consumiendo mucho podcast, pero como si fueran miniseries, principalmente Así es. de policías, de True investigación. Crime se llama. De hecho, Sí. se creó esa categoría en Estados Unidos. Se llama True Crime. Esa es la categoría más popular. La gente quiere escuchar narraciones sobre crímenes reales. Y entonces se Exactamente. producen podcasts narrados con todo Señores, su este diseño mundo de está sonido. enfermo. Bueno, Así es. Oye, lo que la bueno. gente está, y True mientras la Crime. producción es más, está Más más cruda. conectada con la realidad, pues es mucho más Así seguido. es. Bueno, déjame decirte que en Estados Unidos hay podcasts que se han creado para presentar casos reales de crímenes y que han ayudado a resolver crímenes. Y que la policía los ha utilizado, esos podcasts, por la investigación que se hace para resolver crímenes. Y Porque la gente se une a la búsqueda del sospechoso y no sé qué. O sea, la gente se mete en Estados Unidos en unos líos con eso, que se involucran y yo digo, pero, ok, ¿y qué es es que esto? es interesante ver cómo los que hacen podcast son por lo general eh, personas que conocen sobre esos temas, es decir, son Claro. especialistas que comienzan a compartir contenido. En el caso tuyo, tú y tu esposa tienen una combinación de podcasts que me parecen interesantes. Te invito a un café, ese es el tuyo, Ujú. Entre pareja y vivir en armonía. Esos son Así los es. tres podcasts de ustedes. Y es bueno destacar que Robert es psicólogo. Claro, exactamente. Entonces, de la Yo, psicología al podcast, ¿cómo tú haces un maridaje ahí? bueno, te invito a un café, yo lo hice como un experimento. Realmente yo quería estar en la radio. Ustedes fueron mis referentes cuando yo decidí entrar al podcast, porque el formato que quería darle a mi programa era muy parecido a Camino al Sol. Yo dije, no, yo quiero tener una canción también dentro. Pero Robert, Quiero tú tienes tener que hablar con frases y nosotros. todo eso. Y tener frases. De hecho, el primer año, los primeros 2 años fueron así, el formato. Luego fui variándolo, pero claro, era la mejor vía. Yo encontré por experiencia propia, con las ventajas que yo recibí siendo consumidor de podcast, que era una vía segura y una vía para yo destacarme rápido como psicólogo en Internet. Ok, ¿Por qué? dando Porque contenido de valor. correcto, en el 2015 en el 2013 cuando yo lo lanzo por primera vez, estábamos saturados de blogs. Ujú. Y ya comenzaba YouTube con los contenidos saturados también. Entonces yo dije, aquí hay poca gente. Y de hecho hice la investigación y no había un psicólogo en español hablando de psicología. Yo dije, pues yo voy a ser primero. Me meto aquí y listo. Jamie por Claro. igual cuando decidió hacerlo. Y nosotros confiamos en que sí, que esto iba a ir cada vez mejor, que iba a crecer, que más personas lo iban a escuchar. Ustedes no se imaginan lo difícil que es para nosotros, que ha sido para nosotros, porque antes teníamos que explicar mucho qué es un podcast. Donde quiera que íbamos, ¿qué es un podcast? Ahora no, ahora cada vez más personas saben lo que es, por lo menos en esencia, aunque no lo escuchen. Pero para destacarse fue la mejor vía que tuvimos. Mira, y ya recogiendo un poquitito de nuestra conversación, vamos a recordar qué es lo que está sucediendo en esta semana en el mundo del podcast. A propósito de este PodFest Global Summit, que comenzó cuando. El evento comenzó oficialmente ayer Ok. y comenzando ya comienza a evaluarse si toda la dinámica para que el domingo cuando cierre las personas de Guinness evalúen si merece el récord mundial, ¿no? Como el evento. Esto es maratónico. Estamos hablando de, yo conté más de 400 conferencistas que van a Wow. participar y ahora mismo hay más de 5,000 personas inscritas en todo el mundo. Tenemos conferencistas hasta de China, en chino, en diferentes idiomas, de Brasil, en portugués. ¿Y todo va a Buenísimo. estar sucediendo en vivo o serán contenidos Sí. grabados? No, todo va a ser en vivo, cronometrado, o sea, con una agenda del día. Hay una aplicación que estamos usando donde no solamente podemos ver la agenda, participar, chatear con los expositores, sino también conocernos entre todos los participantes. Es una maravilla de plataforma.
Y bueno, comenzó ayer. Nosotros estamos dentro de una microconferencia que es la bilingüe. Y ahí estamos, Jamie tiene su conferencia que va a hablar de la importancia de las comunidades. Y yo voy a hablar sobre aspectos técnicos para realizar un podcast solo, como es mi caso, ¿no? Que lo realizo Sí, solo. sí. Tú vas a estar hablando desde tu experiencia. Naturalmente. Buenísimo. Naturalmente. ¿Cómo podemos darle seguimiento? ¿En qué link podemos escuchar todo esto? El link para participar, de hecho hay entradas gratis disponibles todavía, es podfestexpo.com. Vamos a repetirlo. podfestexpo.com. Buenísimo. Yo estoy Bueno, aquí ya. pues ahí estaremos acompañándote, Robert. Y qué bueno Muchísimas gracias. saber que hay un gran movimiento de creación de contenido de valor. Ojalá, no tenemos nada en contra del entretenimiento, forma parte de la vida, pero ojalá que se sigan creando más contenidos de apoyo, Formación, de formación, academia, y de sobre todo que se ciencias. consuman, Claro, que claro. nosotros aquí entendamos y ese es un valor que está ahí gratuito. Tú solamente tienes que darle un clic y ya estás en contacto con información y contenido de valor. Robert, Felicitarlos a Robert y a Jamie por poner a República Dominicana en el mapa, en el tema del podcast desde Absolutamente. 2013. De verdad que sí, una gran labor. Y bueno, esperamos encarrilarnos por ahí también y tener ideas de materiales que podamos luego llamar podcast, que Así apoyen es. a la comunidad dominicana. Robert, que tengas un excelente día. La gente que quiera ponerse en contacto con los podcasts de ustedes, ¿cuál es su dirección? Nuestro directorio se llama podcastrd.com, así de simple. Ahí tenemos ya una centena, tenemos ya 100 podcasts locales con los cuales estamos trabajando directamente para mejorar su calidad y para elevar el estándar, ¿no? Para que Eso te iba a sea... preguntar Y ahí antes no de está irte, Camino al Robert. Sol, no está ahí. Claro que está Camino al Sol. Camino al Sol está ahí. Absolutamente, claro. No, te No, quería pero una hacer la persona que pregunta tenga- solamente por si acaso. Una persona que tenga una curiosidad y quiera saber si el tema que le ocupa o su interés puede ser motivo para un podcast, ¿puede conectar contigo como una asesoría? Sí, claro que sí. Me pueden encontrar en Instagram, Robert Sasuke, o en mi página web, robertsasuke.com. Buenísimo. Excelente. Robert, que tengas un excelente día. Abrazos Muchísimas por gracias. allá. Igual para usted. Gracias. Gracias Y por la te oportunidad. despedimos con música. Música Muy buena. bien. Sí, Adelante. hombre, los chicos no lloran. Aquí tenemos una de esas buenas versiones que hizo también Miguel Bosé.